Un saludo cordial. Continuamos con la caracterización esencial de la gestión, a no olvidar que la gestión es el campo de conocimiento del profesional formado con el propósito de resolver problemas que se presentan en este espacio de conocimiento, de manera que esta caracterización esencial nos ayuda a entender objetivamente el sistema de relaciones que existen entre los diferentes aspectos de orden epistemológico y de esta manera poder tener una percepción objetiva, real y concreta respecto al rol fundamental que debe cumplir un gestor en el ejercicio profesional. Hay algunos aspectos que debemos clarificarlos de manera esencial, como comentaba hace un momento, ¿no? Entre ellos está el mismo concepto de lo que es la gestión empresarial, ¿no? La gestión en términos generales no solamente se refiere a la gestión empresarial como tal, sino también hay la gestión pública, que es otro campo de conocimiento bastante amplio. Pero en el marco de la, la dimensión que estamos analizando, en este momento vamos a clarificar lo que se entiende por gestión empresarial, ¿no? Que es sobre todo el resultado obtenido de manera que pueda hacer que la empresa sea más competitiva mediante el funcionamiento objetivo de sus procesos. Estos macroprocesos en la gestión empresarial que conforman desde la perspectiva que plantearía Mintzberg es producir y vender. Esa es la razón de ser de la organización, producir y vender con el propósito de hacer la empresa más competitiva, que pueda lograr mejores resultados que otras organizaciones que están sujetas a un ritmo de funcionamiento similar, ¿no? Mediante el uso de recursos que son gestionados por servicios de apoyo, ¿no? Recursos tecnológicos o información y conocimiento, recursos humanos, gestión del componente humano, del capital intelectual, del personal. Cada uno de estos recursos tienen su espacio organizacional, es decir, en la estructura organizacional están representados en departamentos, unidades, áreas o gerencias, porque se le debe dar el cuerpo para que exista digamos, la disponibilidad de personas que puedan gestionar cada uno de estos campos del conocimiento, los recursos físicos y financieros. Con regularidad los autores separan los recursos materiales de los recursos financieros y también son considerados como parte de esos recursos que se usan para generar resultados en la producción y la venta, los contactos y relaciones. Ya, en torno a los contactos y relaciones, indicar que probablemente sea uno de los campos menos explorados, pero más fundamentales respecto a la capacidad de contribuir al logro de los resultados concretos de la gestión empresarial. En términos generales, ¿qué se hace en las organizaciones? A esa pregunta responde la gestión. Se produce y vende, producción y marketing, ¿no? Apoyado en el uso de diferentes recursos. A estos recursos podríamos sumar también recursos o servicios generales, de seguridad, limpieza, mantenimiento, que hacen al uso de recursos, tanto tecnológicos, humanos, materiales, financieros, contactos, relaciones y también recursos generales.
con la aplicación de conocimientos relacionados a la administración, es decir, la planificación, la ejecución y el control. Si utilizamos el enfoque tradicional o clásico, histórico de la teoría administrativa, planificar, organizar, dirigir y controlar, como lo planteaba Henry Fayol, y que posteriormente con los diferentes aportes del desarrollo de la teoría administrativa, en su evolución del pensamiento administrativo, se convirtieron en nuevas funciones o procesos, como son la planificación, la organización, la integración, la coordinación, la dirección, el control, el seguimiento, el acompañamiento, la evaluación, etcétera. Aspectos que han ido desarrollándose en el tiempo. En este espacio, lo que cabe destacar es que la gestión o el qué se hace va a depender del tipo de organización, ¿no? Si fuera una universidad pública, como es la nuestra, ya no se produce y se hace marketing, sino ahí la gestión es académica. Hay que formar, investigar, interactuar, transferir resultados a la comunidad, además de gestionar bibliotecas. El rol es diferente. Si fuera la gobernación, ya no se produce y vende o se hace gestión académica. Se está vinculado, al igual que como ocurre con el municipio, en otros roles de la gestión, ¿no? El que se hace es totalmente diferente. Lo que probablemente queda más estable es justamente el uso de los recursos y la administración, ¿no? Hay autores que indican que la gestión es lo que se hace y la administración es cómo se hace, utilizando o haciendo uso de recursos apoyados en funciones administrativas de planificación, organización, dirección, control, planificación, ejecución y control. En resumen, habría que entender que la gestión en sí, como tal, está vinculado al concepto de gestión por procesos, es decir, insumos que ingresan a la organización, que son proporcionados por proveedores, y los procesos que son una secuencia de actividades o de tareas que van a lograr un resultado que vaya a satisfacer las expectativas de un determinado cliente. Este es el enfoque de procesos que se maneja en las organizaciones, en la medida en que es a través de el cumplimiento de roles, actividades o tareas los que se permite transformar insumos concretos en resultados de acuerdo al requerimiento que propone el cliente, el destinatario, el usuario o el beneficiario, dependiendo de las características, de si es cliente interno, externo, etcétera, recibe diferentes denominaciones, ¿no? Esto, de alguna manera, nos muestra que las organizaciones están involucradas en el desarrollo de macroactividades o macroprocesos, y que el desarrollo de estas macroactividades como tal en sí es el funcionamiento dinámico y objetivo de una secuencia lógica de pasos, lo que hace al enfoque o la gestión por procesos. Este es uno de los muchos enfoques que existen referidos a lo que es la gestión. Sin embargo, lo que nos permite clarificar con mayor objetividad y claridad lo que es la gestión en sí es justamente el enfoque epistemológico, porque el enfoque epistemológico desde la perspectiva de la teoría del conocimiento nos va a permitir respondernos a las preguntas esenciales referidas a la gestión, ¿no? Entonces, esa caracterización esencial desde el enfoque epistemológico está sobre todo orientada a la caracterización de
en este caso en particular, de la gestión, que es lo que nos interesa y que se abordó de alguna manera ya con cierta precisión, ¿no? Es respondernos a las preguntas fundamentales que caracterizan a la ciencia, a la gestión como ciencia, ¿no? Desde lo que proponía Mario Bunge, que para ser concebida como ciencia, este o cualquier campo del conocimiento debe tener un objeto propio de estudio. Un objeto propio de estudio. Responderse a la pregunta, ¿qué estudio? ¿Qué estudia como ciencia? Ahí habíamos clarificado que al tratarse de una ciencia social, su objeto de estudio eran procesos. ¿Qué procesos? Procesos de gerenciamiento o procesos que ayudan a convertir insumos en resultados. Es decir, no cualquier proceso, sino aquellos que se desarrollan dentro de una organización y que ayudan a convertir insumos en resultados. Otro elemento también a clarificar tiene que ver con la definición del método de investigación. Toda ciencia debe tener su propio método de investigación. Si tenemos un objeto, toda ciencia debería tener su método de investigación. Hay diferentes métodos, como se había abordado. El método como tal es el modo, la manera, la forma en que se aborda ese objeto de estudio, que son los procesos gerenciales, ¿no? Responde a la pregunta, ¿cómo estudia esa ciencia los procesos gerenciales? Y veíamos que el método fundamental era el método complejo, que hay una infinidad de enfoques, métodos, paradigmas, herramientas, técnicas con las que se puede abordar el conocimiento de los procesos de gerenciamiento. Sin embargo, entre todos destaca la modelación teórica. Entre todos los métodos destaca la modelación teórica. La modelación teórica se define como la representación abstracta a través de modelos teóricos del funcionamiento de los procesos de gerenciamiento. O sea, a través de modelos teóricos que se representa el funcionamiento de esos procesos. Hay muchos modelos teóricos que nos ayudan a la comprensión objetiva de los procesos. Algunos, revisaba acá, para que ustedes puedan tener esa referencia, son, por ejemplo, la cadena de valor, que ha sido propuesta por Michael Porter, que diferencia las actividades primarias de las actividades de soporte, y cada una de estas actividades, en realidad, están vinculadas con la capacidad de crear valor que debe tener la organización. Diferencia de manera concreta cuáles son esas actividades primarias, desde la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, marketing y ventas y servicios. Y las actividades de soporte, las que están vinculadas con la utilización de recursos humanos, materiales financieros, tecnológicos, servicios generales, relaciones, comunicaciones, etc. También se profundizó este modelo y también se hace diferencia
en torno a lo que son las actividades estratégicas. Entonces, ¿cómo estudiamos? ¿Cuál es el método fundamental que utiliza la gestión? A través de modelos. Es un enfoque, les comentaba. Otro modelo es el modelo general de sistemas. Insumos que ingresan a la organización y a través del proceso de transformación se convierten en resultados. Esto ha dado lugar a la generación de diferentes técnicas y herramientas para la configuración más objetiva de la forma, el modo, la manera en que se debe abordar el conocimiento de los procesos gerenciales. Bien, entonces el método principal es el método complejo. En torno al método complejo, destacábamos la existencia de infinidad de métodos, varios métodos. En esto, por ejemplo, podemos destacar la existencia, como pueden observar, de un sinnúmero de enfoques desde el punto de vista ontológico, tipo de paradigma, ir borrando esta información que habíamos revisado, en la que se puede observar la complejidad de los métodos desde el punto de vista de la teoría del conocimiento y el enfoque epistemológico, la configuración de los diferentes paradigmas en cuanto al diseño de la investigación, los métodos que se vayan utilizando, las técnicas y herramientas, realmente complejo. La manera en que podríamos abordar el conocimiento de el objeto de estudio, de los procesos de gerenciamiento. Podríamos utilizar un paradigma positivista y nos remitimos a la aplicación del enfoque objetivo realista, que a través de una investigación de mercados donde no interviene el punto de vista del investigador, del sujeto, solamente reflejamos resultados productos de la aplicación de un cuestionario. Nada más. O podríamos utilizar un paradigma de carácter constructivista social, que desde la perspectiva epistemológica, subjetivista o constructivista, aplicamos el relativismo, es decir, la realidad depende de nosotros y es nuestro punto de vista el que va a proponer un determinado modelo para resolver un problema. Para eso podemos trabajar el estudio de casos como parte del diseño de la investigación. O sea, como ves, bastante complejo. Podemos inclusive aplicar métodos experimentales o no experimentales de carácter transversal, que puedan ser exploratorios. En cuanto al tipo de investigación, descriptivos, pueden ser una investigación correlacional que relacione variables, etcétera, ¿no? La gestión como campo de conocimiento, como ciencia, se apoya en ese sistema complejo de fundamentos que nos permiten el abordaje del conocimiento. Sin embargo, hay que tratar de ir de lo complejo a lo simple. Y ahí destacaba que en esa simplicidad probablemente el método más importante, digo probablemente porque aquí planteo una perspectiva muy individual, es que concibo de que la modelación teórica, y al ser la tipología de investigación descriptiva la más importante, porque tiene ese carácter propositivo, proyectivo, la investigación más importante y el método más importante que utiliza la gestión. Entonces, tenemos que ir respondiéndonos también a varios otros tipos de preguntas, ¿no? Algunas de esas otras preguntas son, por ejemplo, el propósito fundamental. ¿Cuál es el propósito fundamental de la gestión? Entonces, tenemos el objeto, el método, el propósito.
u objetivo, ¿sí? También responde la pregunta, ¿para qué? Es que se estudia. ¿Y para qué es que se afecta, se impacta, se interviene en los procesos de gerenciamiento? Y el propósito fundamental, de acuerdo a la coincidencia histórica que plantean, obviamente, autores del ámbito del gerenciamiento, es la necesidad que tiene la organización de crear valor. Y en la creación de valor, vamos a identificar dos tipos de creación de valor. El valor financiero y el valor social. ¿Cuál es el propósito fundamental de la organización? Crear valor. En ese modelo de sistemas que veíamos hace un momento, insumos que se convierten a través de procesos en resultados, en realidad estos procesos deben tener la capacidad de crear valor. Es decir, el proceso como tal los insumos ingresan a la organización. Estos insumos tienen diferente carácter, pueden tener carácter material, energía, información, etc. Ingresan a la organización y a través de procesos, como veíamos en el enfoque de procesos, se va a lograr un resultado concreto, un producto o un servicio. Sin embargo, esta secuencia de tareas, una tras otra, de actividades o macroprocesos, apoyado por la gestión de recursos o también lo que se llama servicios de apoyo, debe tener la capacidad de crear valor. O sea, no tiene sentido este modelo si no vamos a crear valor. Y eso objetivamente se puede medir como está expresado en la fórmula de la utilidad. Dice, utilidad es igual a ingresos menos costos. ¿Verdad? Los insumos nos van a valer 2.000 bolivianos. El desarrollo de los procesos 2.000 bolivianos, más el funcionamiento de los servicios de apoyo, y vamos a materializar por un total de 5.000 bolivianos. En consecuencia, ese margen de utilidad al que se hace referencia sería de 1.000 bolivianos. Este enfoque nos ayuda, por ejemplo, el modelo general de sistemas, insisto, a poder entender que el propósito esencial y fundamental de la gestión es crear valor. No tendría sentido un modelo de estas características si no crea valor. Pero hay organizaciones como es la particularidad de la gobernación, de las instituciones públicas, la universidad pública, etcétera, que no centran en la capacidad de crear valor financiero, sino ellos van a estar sobre todo vinculados a la capacidad de crear valor social. Van a crear valor social. ¿Y qué se entiende por el valor social? Por la capacidad que tienen las organizaciones de resolver los problemas que afectan a una determinada comunidad en la que está inserta la organización.
Una panadería, ¿cómo podría crear valor social? Su interés fundamental es ganar dinero. Ahí hay una línea que se ha ido desarrollando también en el enfoque de la gestión que se llama la responsabilidad social empresarial. De qué manera aporta con sus productos en la nutrición y la salud de las personas. Y ese pequeño aporte implica un granito de arena para que la comunidad pueda crear y vea reflejado como resultado concreto ese rol que cumple la organización en la creación de valor social, de resolver sus problemas, no de ahondarlos. Ahí entra, por ejemplo, el sentido ético de las organizaciones. Narcotráfico. Vamos a crear una empresa que va a crear valor financiero. No tiene sentido porque no viene de la mano con la capacidad de crear valor social. Además de estar sancionado, penado por la ley, desde la perspectiva de la concepción epistemológica de la organización y de la gestión, no responde al propósito fundamental y esencial que debe tener la gestión. Desde esa perspectiva a la que denominábamos la caracterización esencial. Otro aspecto que debemos también considerar es el problema fundamental que aborda la ciencia. ¿Cuál es el problema principal de la gestión? ¿No? Lo que respondería a la pregunta, ¿por qué es importante la gestión? ¿Cuáles son los problemas sobre los que centra su enfoque? Y ahí podemos identificar varias líneas de la problemática fundamental que hace la gestión. El principal problema tiene que ver con la competitividad. Lo que hace un momento también mostraba. ¿Cuándo va a ser, digamos, justificada la capacidad de producir y vender apoyado en la gestión de recursos? Cuando se resuelve de manera objetiva los problemas de la organización. ¿Cuál es uno de esos principales problemas? La competitividad. El ambiente en el que existen las organizaciones es altamente competitivo. No existe una sola organización que esté funcionando con esta lógica. Consumo, proceso, producto. Existen N organizaciones que están funcionando con esa lógica, compartiendo los mismos clientes en un medio ambiente específico que se llama medio ambiente competitivo. Donde, según la perspectiva de Porter, existen ciertas barreras de ingreso a este ambiente competitivo, ¿no? Pero a la vez es parte de un medio ambiente genérico donde existen determinados factores de orden político, económico, social, etc. Entonces, en ese contexto, esta organización debe ser lo más competitiva posible. Es una de las muchas organizaciones que están cumpliendo el mismo propósito, la misma intencionalidad, motivación u objetivo, y debe ser competitivo, equivalente a participar en una carrera y ser el primero en lograr la meta. Si no lo hace, el cliente va a optar por otro proveedor. Esa capacidad de crear valor se va a ver restringido, ya no va a poder vender sus productos en el monto de 5.000, se va a ver obligado a vender en menor precio y no va a poder crear valor. Y en consecuencia, por la
poca competitividad de la organización, se van a generar en la organización pérdidas. Entonces, es otro de los grandes problemas que se generan en la organización, problemas de competitividad que se refleja en la incapacidad de crear valor, pérdidas en la sobrevivencia de la organización. Y desde la perspectiva del enfoque de la gestión de calidad, en los problemas de calidad y productividad, aquellos que no satisfacen la expectativa del cliente, del destinatario, del usuario, del beneficiario. En consecuencia, el cliente que no está satisfecho, se están generando problemas de productividad con el inapropiado uso de los recursos, se va a incidir directamente en esa capacidad de crear valor. Esa va a ser la problemática fundamental en el que la organización vaya a centrar su atención. Resolver los problemas de competitividad, hacer de la organización más competitiva, evitar pérdidas, garantizar la sobrevivencia de la organización, resolver los problemas de calidad y productividad. En esas condiciones es que se puede garantizar la capacidad de crear valor, que es el propósito fundamental de la organización. Entonces, ¿dónde es que se presenta la gestión? ¿Cuál es la unidad de análisis para la gestión? Para la gestión, la unidad de análisis o el dónde son las organizaciones, las empresas, las instituciones, los entes, etcétera, como se vaya a denominar, pero en términos generales, organizaciones. Y de estas hay muchas. Pueden haber organizaciones de carácter público y privado, dependiendo de la tipología que vaya planteando. ¿Cuáles son las organizaciones públicas? Las que gestionan recursos del Estado, ¿no? Y su enfoque fundamental en cuanto al propósito es la creación de valor social, principalmente. Ellos no están orientados a resolver tanto problemas de competitividad, sino de calidad y productividad, el buen uso de los recursos, a diferencia de las organizaciones privadas. Tienen que ser más competitivas, orientadas a crear valor financiero, etcétera, ¿no? Después hay otro enfoque en función a su tamaño, micro, pequeña, mediana, gran empresa. Es otra forma de caracterizar esencialmente las organizaciones en función a su tamaño. Y este tamaño puede estar dado por la cantidad de personas que trabajan en la organización, por el capital que utilizan, por su presencia física, por la cantidad de productos que genera, etc. Hay varios criterios para definir el tamaño de la organización, ¿no? También hay otros criterios, como el de definir si son empresas locales o internacionales. Si la organización tiene ese carácter, sobre todo ahora en etapas de globalización, si están vinculadas a las diferentes áreas, pueden ser empresas primarias o extractivas y agrícolas, empresas secundarias o de producción, empresas u organizaciones terciarias o de servicios, y las que actualmente se
conciben como empresas de cuarta generación, ¿no? Primarias, secundarias, terciarias y de cuarta generación. Las de cuarta generación, las que sistematizan a través del uso de tecnologías de información los servicios, que son las que actualmente más están en boga, sobre todo después de esta pandemia, ¿no? Otro elemento que debemos también tomar en cuenta es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Es el administrador, el gestor, puede ser gestor comercial, gestor empresarial, gestor contable, ¿no? Director, responsable, diferente denominación que se pone, encargado, etcétera, dependiendo al nivel organizacional en el que se encuentre. Puede estar en el nivel estratégico, en el táctico, en el operativo. Cuanto a nivel, o puede estar en un diferente área, un área de producción, de comercialización, de gestión de recursos, de apoyo. Independientemente de ese nivel, el sujeto es el que desarrolla los procesos gerenciales con la orientación concreta al propósito, que es la capacidad de crear valor, aplicando métodos de investigación complejos y sobre todo centrado en la utilización de los teóricos en organizaciones como la que hacíamos referencia, eh, públicas, privadas, micro, pequeñas, medianas empresas. Etcétera, ¿no? Y este va a tener ciertas habilidades y competencias. No es cualquier gestor, es el que desarrolla sobre todo habilidades conceptuales o tiene competencias conceptuales técnicas, humanas. En eso coinciden la mayoría de los autores, aunque algunos indican que también debe tener habilidades políticas. Las habilidades conceptuales, saber el significado correcto de las cosas, en la medida en que el nivel jerárquico del sujeto sea superior en la estructura organizacional, más reto y responsabilidad tiene con las habilidades conceptuales. En las habilidades conceptuales, desde ese enfoque del sistema, debe como insumo trabajar la gramática, el insumo, para que con el proceso que es la lógica, pero no solamente el pensamiento lógico, sino el pensamiento espiritual, se trabaje la retórica, capacidad de decir y saber hablar, ¿no? Entonces su habilidad conceptual, en algún momento les comentaba, tiene que estar vinculado a lo que denominábamos como el trivium, aquello que se enseñaba en las universidades de la Edad Media, en el que se enfatizaba en el pensamiento crítico racional de las personas, que también está en función y explicado adecuadamente desde la perspectiva de la teoría del sistema. Insumo gramática, proceso lógico o de pensamiento dialéctico, pensamiento espiritual, resultado, la retórica, que es utilizado como habilidad conceptual ya en
por ejemplo, en el trato con las personas, para saber motivar, para saber liderizar, para comprometer al equipo, para lograr resultados a través de las personas, que ese es el rol fundamental de la gestión. En habilidades políticas para que este engranaje individual, que es uno, se complemente con los demás, que son parte del equipo y beneficien a la institución, y que este beneficio de la institución se refleje en un beneficio de la comunidad. Habilidades políticas, sobre todo, significa saber responder al interés colectivo de quienes conforman una comunidad, con la estrategia de ganar, ganar. No es lo que pensamos de la política, ¿verdad? Que es el beneficio individual, ¿no? Aquí, no. La habilidad política desde la perspectiva del gestor está orientado a maximizar el uso de recursos y de la eficiencia en beneficio de todos los actores o miembros de una comunidad, sin descuidar al individuo, al grupo, a la institución y a la comunidad, ¿no? Y las habilidades técnicas, como tales, no solamente uno debe conocer el concepto de lo que es un presupuesto, debe saber elaborar un presupuesto. No solo debe saber qué son los planes y qué tipos de planes existen, debe saber elaborar y proponer y trabajar, formular planes, desde los planes estratégicos, cómo se formula una visión, una misión, cómo se operacionaliza un plan estratégico, etcétera. Estas habilidades son fundamentales y hacen que el sujeto como tal pueda abordar la problemática concreta de un campo de conocimiento que en este caso en particular está vinculado a la competitividad. ¿Cómo puedo hacer más competitiva a la organización? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué roles va a cumplir el sujeto? Debe tener habilidades conceptuales, técnicas, humanas y políticas. A la vez eso implica una instrumentalización a través de la aplicación de estas habilidades, tanto conceptuales, técnicas, humanas y políticas, con el manejo de técnicas y herramientas que están vinculadas a, voy a destacar acá, lo tengo, a los modelos teóricos. Entonces los modelos, cada modelo como tal va a ser portador, ¿sí? Hay que analizar en forma integral esto, ¿verdad? Cada modelo en realidad que es propuesto en la evolución del pensamiento administrativo en cada etapa de desarrollo está fundamentado sobre todo en el manejo de conceptos, definiciones, que van a ahondar en el planteamiento de hipótesis y proposiciones validadas. O sea, decir eso. Hipótesis y proposiciones que sustentan, luego de su validación práctica, el desarrollo de técnicas y herramientas que hacen al modelo y que efectivamente eso va a generar el marco para la teoría, ¿sí? Que son proposiciones validadas. Que va a expresarse a través de leyes y relaciones que han sido contrastadas a través de la experiencia de la investigación y que hacen a la modelación teórica. Por ejemplo, la planificación estratégica como modelo, ¿sí?
tiene una serie de conceptos y definiciones propios. ¿Qué es plan estratégico? ¿Qué es visión? ¿Qué es misión? Aunque ha sido inspirado en escritos vinculados al ejercicio de la práctica militar, entre el Sun Tzu, otras obras vinculadas también a la clarificación de la estrategia, la estrategia para la guerra, la táctica para la batalla, escritos que han servido para inspirar y aplicar en la ciencia de la gestión, porque al ser sistémica, esta se va nutriendo de diferentes enfoques y modelos de la matemática, de la filosofía, de la psicología, de las estrategias militares, etcétera. Diferentes conceptos que forman la planificación estratégica. Decía entre ellos qué es plan, qué es estrategia, qué es táctica, etcétera, que a través de investigaciones se han ido validando hipótesis y proposiciones. Está demostrado que aquellas organizaciones, no es que yo lo diga, sino que hay una secuencia de investigaciones en las que se ha relacionado a la capacidad de crear valor con la implementación objetiva, racional y apropiada de procesos de planificación estratégica y operativa. En otras palabras, es equivalente a indicar de que ha habido investigaciones que han relacionado este aspecto. La planificación estratégica en su implementación apropiada incide en la capacidad de crear valor y el cumplimiento de las metas organizacionales o relaciones que han sido validadas y muchas investigaciones, ¿sí? Y ha dado lugar a la creación de diferentes técnicas y herramientas. Estas técnicas y herramientas que son aplicadas por el modelo, entre la más conocida está, por ejemplo, el análisis Pestel, el análisis FODA, DAFO, la matriz, ¿sí? Y también como parte de la planificación estratégica y su operacionalización, tenemos el cuadro de mando integral. Cada modelo teórico va aportando sus conceptos, sus hipótesis validadas, sus técnicas, herramientas, etc. Y en consecuencia, consolida teorías y leyes que han sido validadas por la práctica y son utilizadas. Y como ley se cumplen, ¿verdad? Entonces, estos elementos, todos los que hemos revisado, están interrelacionados. Este sujeto que realiza el manejo conceptual sabe que debe apoyarse en los problemita por acá. Sabe que debe apoyarse en los modelos teóricos para el cumplimiento de su rol efectivo, que debe resolver problemas, que cumple un determinado propósito, que trabaja en organizaciones de cierto tipo. Hay una relación integral y coordinada de cada uno de estos componentes. Y esto lo debe desarrollar de manera continua, permanente, ¿no? Ahora se ha puesto de moda un concepto muy importante que se llama el 24/7. Si bien el accionar en la organización se desarrolla principalmente una jornada laboral,
está totalmente demostrado que las principales decisiones y reflexiones se suscitan en otros espacios, sobre todo a nivel del funcionamiento de directorios ajenos a la estructura organizacional, en ambientes informales o en organizaciones de carácter informal. Entonces, ¿cuándo? Esa es la última pregunta que nos vamos a responder. ¿Cuándo es que se desarrolla la gestión? O temporalidad, ¿verdad? La temporalidad del funcionamiento efectivo de la, o de la comprensión efectiva de la ciencia y del funcionamiento de los procesos, el tiempo, el cuándo, no se restringe al trabajar en una determinada jornada laboral, sino debe ser de manera continua, ¿no? Estos, desde una perspectiva muy personal, me parecen que son los aspectos fundamentales desde el punto de vista epistemológico para la comprensión esencial de la gestión. Estaremos abordando otros temas de interés en las siguientes sesiones. Que tengan un buen día y hasta otra oportunidad.